Ahí estamos. ¿Cómo andas, Walter? ¿Se me Para escucha? que no veo. Ahí sí. Ahí está. Yo te digo, bueno, buenas tardes a todos los que van llegando. ¿Se Em, escucha, Fabián? yo te escucho perfecto. ¿Vos me Ah, escuchás? bien. Sí. Bueno, no, porque yo pensaba hacerlo por la computadora, estoy en el celular y soy un inútil con la computadora, con Instagram, así que como ya lo sé usar en el celular, vamos por el celular. Ah, bueno. Así que ahora estoy acomodando un poco el celular para que no quede temblando. Sí, yo también voy a acomodar un poco. A ver. Sí, esperamos unos minutitos hasta que vaya entrando gente. Dale. Ahí estamos. Estoy haciendo unos malabarismos. Ya somos dos, Fabi. ¿Qué va a hacer? Hay que buscar a millennials para que ayuden con... Claro. Ahí está, ahí estoy más cómodo. El Millennials. Claro. Bueno, ya me preparé un matecito. Bueno, según me dijeron, pero de todas maneras hoy lo vamos a probar. Bueno, sepan todos, disculpar que por lo menos yo soy un inútil con esta tecnología, pero bueno, me dijeron que hasta una hora tenemos de conversación y de ahí ya se corta Ajá. Instagram. De todas Bien, maneras, perfecto. si sigue, sigue y si se corta, se corta. Dale. Esperamos un poquito, que llegue un poquito más de gente. Ahí están Te aviso que están saludando. entrando, sí, están entrando profesores de biología, te aviso, ¿no? Ah, no me digas, ahí los veo a Sí. Luis. Bueno, me encanta. Bueno, ahí empecemos que ya tenemos 10 personas. Ahí está la Buenas Belén tardes, también. ahí está. Vamos saludando, R arrastrada, ahí le estamos viendo. Les voy contando antes de empezar, me voy a sacar los anteojos, perdonen mi facha de entrecasa. Eh, a ver, este va a ser la primera conversación online. Casi no quiero no usar la palabra conversatorio, que no me gusta la palabra conversatorio, pero se va a tratar de eso. Es la primera conversación online que vamos a hacer desde la Biblioteca Yelén en un ciclo de conversaciones hasta fin de año, que van a ser periódicamente cada 15 días aproximadamente. Casi todas las conversaciones, bueno, ya están todas pactadas con distintos interlocutores o interlocutoras. Casi todas las conversaciones tienen que ver con cuestiones de la diversidad sexual, algunas de forma directa y otras de forma indirecta. Entonces, nada, como para que después vamos a pasar un flyer con la información de las fechas de cada una, pero bueno, hoy vamos a empezar con el tema de la biología, vamos a hablar sobre familias diversas, vamos a hablar sobre historia del movimiento homosexual en Latinoamérica, vamos a hablar sobre el sexismo en las escuelas de Tucumán, vamos a hablar sobre psicoanálisis y teorías queer. Bueno, no quiero seguir nombrándolos porque seguro que me olvido de algunos de los temas y no quiero que se enoje ninguno de los demás interlocutores porque no los he nombrado. Pero la idea es que no sea una cosa académica ni academicista, la idea de la biblioteca, como saben, es promover la cultura en general y puntualmente la cultura vinculada con el colectivo de la diversidad sexual. Y obviamente a mí como filósofo siempre me lleva un poco, que vengo del palo, trabajar temas vinculados con ciencias sociales y humanidades. Pero este aquí que con el amigo y colega Walter Tavera, que viene más del palo de las ciencias naturales, no de las ciencias sociales, ya nos fuimos encontrando en diversas instancias, como colegas en el CETRANS, cuando éramos profesores, yo era profesor del CETRANS,
en algún curso de capacitación y en algún intercambio de libros que cada tanto tenemos. Y la verdad que me pareció muy interesante abrir este ciclo de conversaciones online, charlando con Walter, primero porque solemos tener conversaciones sobre estos temas y me encanta poder compartir las conversaciones que uno va teniendo, y porque además me parecen muy interesantes las líneas de investigación que va llevando Walter, por su carrera académica, pero también por sus intereses personales y por su docencia, su trabajo como docente. Entonces, en primer lugar, Walter, bueno, bienvenido al espacio de la biblioteca. Y bueno, estaría bueno que te presentes vos también, quién sos, qué haces, y que ahí empecemos la charla. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Walter Fabián Tavera, ese es mi nombre completo del DNI. Total. Soy profesor de educación secundaria en biología. Yo me recibí del profesorado en la Escuela Normal de Lenguas Vivas, de acá de San Miguel de Tucumán, la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, y después hice mi carrera universitaria de grado en la UCSE, en la Universidad Católica de Santiago del Estero, para variar. Ahí obtuve el título de licenciado en enseñanza de la biología. Yo había comenzado estudiando biología en el Lillo hace muchos años atrás, y el Lillo dejé cerca del año 2003, 2006, por ahí creo. Fue antes de los problemas que comenzamos a tener en casa con mi abuela. Bueno, vos, Fabi, sabés de que estaba a cargo de ella durante 10 años, ella postrada en cama, y bueno, yo y el que hoy es mi esposo cuidábamos de ella, así que ahí fue cuando yo dejé el DJ. Y las cosas de la vida se fueron dando de tal modo que tuve la oportunidad de volver al Lillo, a la misma cátedra donde había sido ayudante estudiantil hace muchos años atrás, en la cátedra de Biología General y Metodología de la Ciencia, debido a que casualmente la titular de la cátedra, la doctora Virginia Abdala, que es hermana de Carolina Abdala, de la doctora Carolina Abdala, bueno, ella tiene una visión bien sistémica de la educación, si se puede decir así, y bien compleja. Entonces, es una cátedra donde, si bien es cierto, los contenidos que se dan son estrictamente de una biología general, hay biólogos, hay ecólogos, hay profesores de biología, hay didactas de la biología, o sea, está bien nutrida. Hay zoólogos inclusive, hay botánicos, está bien nutrida de personal docente con distintas miradas dentro del campo de la biología, pero con distintas miradas. Hasta inclusive tenemos docentes que no son de acá de Tucumán. Tenemos un docente de la UBA, perdón, de la Universidad de La Plata, que es uno de los especialistas en análisis filogenético acá en Argentina, ¿no? Y Ah, bueno, mira. la verdad que mis intereses de estos temas, primeramente surgen, y voy a ser sincero, surgen por lo que soy, ¿tá? O sea, uno se comienza a ver, se comienza a preguntar sobre lo que uno es. Yo me hice muchas preguntas sobre mí mismo hace mucho tiempo atrás, que estas las he compartido con vos, y en muchas veces yo rescato de esto la mirada que yo tenía antes y cómo esta mirada fue cambiando y fue moldeándose según gatillaron el entorno. Es decir, voy a usar el lenguaje que usa Maturana. Eh, Nosotros como individuos respondemos junto con nuestro entorno. No respondemos al entorno, respondemos Ajá. juntos con nuestro entorno. Y es el entorno el que gatilla en nosotros ciertos disparadores, ciertos comportamientos, ciertos factores que nos hacen mirar ese entorno de una manera con mucha atención, ¿no? Entonces yo, por ese lado, creo que fui gestando mis ideas, mis perspectivas,
No suelo ser políticamente correcto para nada, eso lo sé. Suelo tener ideas muy radicales muchas veces y suelo tener ideas muy conservadoras. Este, Creo que esa fusión es lo que uno ha logrado construirlas y moldearlas a lo largo de este trayecto educativo. Yo ahora veo que todo lo que somos por nuestro trayecto educativo, ¿no? Esa es mi primera apreciación con respecto a esto. Con Pero y respecto a el los tema temas de... puntual, Sí, el tema puntual te iba a preguntar, de la cuestión de la sí, diversidad sexual. ¿Cómo lo sí. lograste incorporar, digamos, a este trayecto del que estás hablando como científico natural o como docente en ciencias también, ¿no? Te voy a dar, te lo voy a contar es bastante llamativo. Nosotros tenemos una materia que en la facultad se llamaba en ese momento invertebrados. Hoy para todas las carreras de biología se llama biodiversidad animal. Esa materia, invertebrados, lo daba una doctora en zoología, la doctora Ana María Alderete de Majo, y lo que disparó todo esto y comenzó a abrirme un poco la mirada para poder empezarme a preguntar desde la diversidad biológica y llegar a la diversidad sexual, fue un concepto que vimos nosotros sobre reproducción. Ustedes sabrán que la reproducción en todos los organismos vivos es básicamente en dos tipos, asexual y sexual. Ujú. Y a partir de ahí se define en senso estricto, podríamos decirlo así, desde la tradición biológica o de la tradición zoológica, mejor dicho, a la reproducción asexual se la denomina como la expansión de la materia viva en el tiempo o en el espacio. Y a la reproducción sexual se la denomina como expansión de la materia viva en el tiempo y en el espacio. Ajá. Cuando eso yo lo escuché, yo esperaba que me definan algo en función a las gónadas, a la presencia de Claro, que gónadas y a la justamente se habla ausencia de de gónadas. sexualidad. Claro, Claro. y me llamó la atención esa definición. Entonces Ujú. yo le pregunté, me acerqué, le pregunté y me dijo, no podemos, y hay una respuesta que me dio la profe, para nosotros con cariño es la profe Nanim, me dijo, nunca, me dice, ella era muy así como muy, o sea, una bióloga muy formal, ¿no? Muy así, ¿cómo te puedo explicar? No formal en el sentido de retrógrada, ni tradicionalista, ni conservadora. Era o sea, así una académica, es a eso lo que voy. Ujú. Y me dice, me acuerdo que me dice, le pregunto sobre esto y me dice, mire, Walter, yo le voy a decir una cosa. Nunca, nunca en biología, cuando se define algo que está relacionado con la biodiversidad, se la puede definir en términos concretos y enmarcados. Se lo debe definir siempre en términos o conceptos lo más general posible. Por eso hemos elegido esta mejor conceptualización, porque no sabemos si en el día de mañana existe alguna alternativa a la reproducción sexual y asexual. Se terminó la historia, clarísimo el panorama para mí. ¿Está? Ujú. Entonces, esto creo que es algo que nosotros deberíamos, los profesores de biología principalmente, comenzar a dimensionar. La diversidad no empieza y termina en la biología. La diversidad se expande por fuera de la biología. Maturana dice que la vida misma es diversa y la vida no sabemos si es la única que está contenida acá en el planeta. O sea, O debemos estar sea, preparados para encontrar más diversidad de otro tipo y de otras vidas en otros lugares. O sea, que si vamos por ahí, yo que vengo de las ciencias sociales, Uh -huh, donde generalmente hablamos de las construcciones culturales, uh que -huh, son variadas, que hay una infinidad de formas de construirnos culturalmente, mientras que pensamos que la biología o los cuerpos ya dados están ahí como fijos y uh determinados y -huh. que vienen así en un envase fijo. La biología no lo está tomando así tampoco. No, y casualmente, en sentido
concreto y puntualmente hablando, Fabi, lo que hoy sabemos en biología, los biólogos decimos es lo que hoy sabemos. Hay biólogos que dicen es lo que ya sabemos, ¿sí? Y ahí hay una diferencia. Ahí entramos a aceptar las miradas diversas que puede haber en el fenómeno, en la interpretación de los fenómenos biológicos, o guardarnos con el conservadurismo de los fenómenos ya interpretados. ¿Sí? Lo más cómodo para muchos profesores y para muchas instituciones educativas es ajustarse a lo que ya está interpretado y no interpelar y no pensar desde otra forma, desde otra mirada y desde otro lado. Y con relación a la sexualidad humana, concretamente. Bueno, te voy a poner un caso concreto que recién lo estaba leyendo antes de conectarme. Hay un libro que se llama Neurociencia Cognitiva, es de un doctor, un español muy, muy conservador el hombre, se llama Redolar, el apellido, gallego, de la Universidad, enseña en la Universidad de Complutense de Madrid y en la de Salamanca. Y cuando vos hablas de sexualidad, para este señor en su capítulo, tiene en el capítulo de este libro, recién lo estaba leyendo casualmente, ya está todo dicho. Ajá. Está todo dicho y no hay que alterar eso dicho. No hay que alterarlo eso dicho porque no depende de nosotros, sino que es la naturaleza misma la que así lo ha hecho en realidad. Cuando entran con ese tipo de discurso, estamos frente a lo que, bueno, vos mismo sabés de esto y para la gente que nos está escuchando, esto tiene un nombre en biología y se llama determinismo biológico. ¿Sí? Y el determinismo biológico está ya dado en la naturaleza lo que hay. Exacto, lo que hay no se puede cambiar. Y nunca, y la lectura, fíjate que la expresión, el discurso es no se puede cambiar, pero el significado es nunca va a cambiar. Eso es un absoluto que se toma, ¿no? Entonces, ahí empiezan los problemas. Perdón, y hago ahí un pequeño paréntesis. Un poco así uno lo estudia en el colegio, ¿no? O sea, en el colegio te enseñan, bueno, esto es, no sé, el aparato reproductivo, así son las plantas, así son las ballenas, o sea, exactamente. Esto es... Exactamente. Y eso, por eso te decía que tiene que ver muchísimo con la mirada del cuerpo docente que define, o del organismo docente que define los contenidos para las escuelas. ¿Está? Nosotros en Tucumán hemos tenido la suerte de tener un grupo de profesores que tienen una mirada muy particular, una mirada diversa, si se quiere, y de respeto a la diversidad como algo concreto y que forma parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad, y que esa es nuestra realidad. ¿Está? Entonces, tal es así que vos en los contenidos en los cuales nosotros tenemos que trabajar, hay una cierta apertura a poder hablar de otros temas, ¿sí? Libremente, si se quiere, y le da un espacio de apertura también a los docentes para que los docentes propongan contenidos nuevos y los modifiquen. Eso, por lo menos en Tucumán, lo tenemos. A nivel nacional, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque a nivel nacional van en concordancia con lo que establece la Ley de Educación Nacional y obviamente la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Está? Ahora, ¿Y cómo es este otro enfoque? Porque vos ya contás el enfoque tomando como ejemplo este doctor español neurocientífico que es más bien conservador y dice que la naturaleza es lo que nosotros vemos y no hay cambio. ¿Cómo serían las otras miradas o las otras posiciones en biología? Y las otras posiciones en biología, primeramente, de la que yo conozco, tiene que ver, tu culpa, así te lo tiro. ¿Te acordás de este librito? Bueno, ese ha sido para mí, le contemos, ponerlo ahí a la vista de todo el mundo. Este es el libro. Cuerpos sexuados de Anne Fausto Sterling. Fausto Sterling. Que para mí eso fue, yo te lo pasé a vos porque no lo entendía, entendía porque tenía mucho de biología,
pero justamente me llamó la atención el tema de que planteaba la cuestión de, entre otras cosas, ¿no? La cuestión de la intersexualidad y de las hormonas, Ujú, desmitificando este discurso determinista o ujú, naturalista, y cuando me pongo un poco a hurgar en internet respecto de quién es la autora, sé que es una científica feminista, que está ujú, deconstruyendo la producción científica, bueno, ahí dije, bueno, ujú. esto lo tiene que ver Walter, digamos. Contame y Exactamente, bueno. traducime vos, por favor. Bueno, antes que nada te quiero hablar un poquito con respecto a lo que me preguntabas. Primeramente tenemos que tener en claro que nunca voy a hacer alusión a lo que me dijo la profe Nanim en algún momento. Nunca debemos nosotros conceptualizar en tanto un absoluto. ¿Sí? O sea, Ujú. nunca podemos conceptualizar algo como un absoluto porque no sabemos. Y esto tiene que ver con lo epistemológico, con la episteme inclusive, que tiene que ser abierta, se va construyendo día a día, se construye, se deconstruye, cambia, La no es ciencia en fija. general, no, la Exactamente, ciencia no da verdades absolutas, es así, sí. exactamente. Entonces ahí hay una primera, que es algo que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Es una incongruencia y una incoherencia que un docente que enseñe ciencias enseñe conceptos científicos como absolutos. Eso es lo primordial. Entonces, cuando vos comenzás a ver en el reino animal, por ejemplo, no la sexualidad, sino la categoría sexo en el reino animal, te encontrás con Ujú. una serie de variedad de cosas. Hasta inclusive si hay alguno de nuestra comunidad gay bolichera acá escuchándonos, el power, el famoso power, el I Woman Got the Power de la Jennifer Holiday, y ese que lo bailaba la drag queen Andy Lamour cuando era Andy Lamour, se concretiza en una sola palabra, y te lo puedo decir fehacientemente y muy convencido de esto: partenogénesis. La hembra Partenogénesis. partenogénesis, la hembra puede dar, puede reproducirse ella misma sin necesidad de un macho. Ujú. El macho ni pincha ni corta, ni la huele. El óvulo de la hembra, ¿sí? Se origina, se fecunda, y es más, no podemos usar el término fecundación, sino que inmediatamente Claro. se dispara un complejo químico en el metabolismo del óvulo, y por una serie de factores ambientales, ese óvulo comienza a formar un nuevo individuo, una nueva individua, en realidad, para que quede claro. Te, te- ¿Sí? Una hembra. te interrumpo un Sí, segundito porque te voy viendo los comentarios. Preguntan sobre el libro de Anne Fausto Sterling. Se llama Cuerpos Sexuados. sí. Fausto Sterling es el apellido de la autora. Nada, en todo caso, después Eh, busquen, nosotros lo vamos a publicar en la fanpage de la Biblio, ahí lo vamos a promocionar, lo tenemos en la biblioteca, si quieren tener acceso al libro. Sí, es, continúa Bueno, nomás, Walter. bueno, entre paréntesis también, yo lo tengo disponible completo en PDF a la última edición, que es esta la que acabo de mostrar, así que el interesado se puede comunicar conmigo y se lo paso por WhatsApp o correo. El asunto es que es para que vos veas que no es entonces, cuando vos hablas de reproducción sexual, no es que hay un macho y una hembra necesario para la reproducción sexual. O sea, Claro. acá el fenómeno de partenogénesis en el reino animal se da en algunos reptiles, por ejemplo, en especial. Uso el término reptiles a pesar de que es un término que filogenéticamente no se debe hablar, pero bueno, es para que la gente entienda, ¿sí? Ese grupo tiene otro nombre hoy en día. Pero el asunto Bien, es de que, a lo que voy es que hay un grupo de animales donde la hembra puede dar origen a otra hembra sin necesidad de la fecundación de un espermatozoide por parte de un macho. Punto. Entonces bien. ya ahí, al haber una variante que rompe con la regla del concepto, el concepto ya no nos sirve. ¿Está? Por eso yo cuando enseño, yo enseño en el secundario proyecto en educación en ciencias naturales, donde se ve mucha epistemología, mucha metodología de las ciencias, y cuando damos en la facultad la parte de epistemología y metodología de las ciencias, esto lo discutimos mucho con los chicos, con los alumnos. ¿En qué sentido? Nunca nosotros
podemos convencernos con lo que circula cotidianamente con respecto al famoso, siempre hay una excepción que no cumple la regla, ¿sí? Ujú. Es como es un mantra, ¿no? Yo lo veo como un mantra, porque pues, está bien, está la excepción, pero lo importante es lo otro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y tiene peso lo otro. No, Sí. no, no. Ya no puede tener peso completo lo otro. Pesa todo. Y eso es la idea que a mí me parece fantástica y realmente, mira, te digo la verdad, se me empeluza el cuerpo porque cada vez que me acuerdo de lo que he leído en este libro, Ana Fausto realmente la rompe. La A rompe ver, totalmente. ¿Por qué razón? traducínosla. Porque, porque frente a todo esto, Fabián, ella lo que plantea es de que ya al sexo entre macho y hembra no lo podemos definir como un binomio y Ujú, como algo binario. Y ella ujú. define sexo o sexualidad, si se quiere, porque va apuntado hacia ese lado, como un continuo, Buenísimo. como un continuo. ¿Qué es el sexo? Un continuo entre un macho y una hembra. Y ahí entra y le da el mismo valor y peso a la intersexualidad. Y por esa razón, esta doctora, esta bióloga, comienza a hacerse preguntas y bueno, para entonces, ¿las hormonas sexuales son realmente hormonas sexuales? Ah, ese No. capítulo me pareció fantástico, porque yo estaba tan No. acostumbrado a pensar, como nos enseñan, que hay hormonas masculinas y Sí. hormonas femeninas, que por lo tanto uno es mujer porque tiene hormonas femeninas y uno es varón porque tiene hormonas masculinas. Parece que no es tan así, según Fausto No, no Sterling. es tan así, exactamente, no es tan así. ¿A qué es lo que vamos con esto? Voy a ser claro con esto porque muchas veces esto se malinterpreta y casualmente Don Redolar se basa en esta mala interpretación y tira la bomba y se enoja y bueno, dice lo que dice en su libro. El punto es este. Nosotros, desde que somos individuos biológicos como tal, tenemos un ciclo biológico que empieza con un cigoto. Ahí empezamos, ¿sí? Ese individuo que se va a gestar es, si se quiere, cromosómicamente o macho o hembra, pero Ujú. también puede ser un síndrome de Turner, un síndrome de Klinefelter, puede ser un super hembra, puede ser un super macho. Ajá. ¿Está? Es decir, nosotros tenemos en lo general, en lo mayoritario, el macho tiene un cromosoma XY y la hembra tiene un par cromosómico XX. Pero también hay individuos que se gestan con cromosomas X solamente, síndrome de Turner, y con distintas cargas genéticas, cargas cromosómicas, como ser un XXX, un XII, un XXI. Y esas son las Y variantes del eso, síndrome de Klinefelter. y eso que es cromosómico, o sea, que está al Uh nivel de -huh. los genes, ¿qué manifestación macro tiene a nivel de los cuerpos Perfecto, visibles, digamos? exacto. Muy buena pregunta. Te voy a poner un ejemplo. ¿Viste el síndrome que inclusive salió como una película, que fue la película XXI, donde Sí, trabaja una Ricardo película Darín? Bueno, argentina, sí. exactamente. ¿Son mujeres? No. ¿Son varones? Es decir, ¿son hembras? No. ¿Son machos? No. ¿Qué son? Síndrome XXI. Aún no le hemos categorizado. Y te voy a decir por qué. Porque su clítoris, el clítoris de esos individuos, ¿sí? Y voy a usar la O en término neutro, estamos, el síndrome de esos individuos presentan un clítoris que se agranda por la mayor concentración de testosterona. ¿Y por qué testosterona? Porque tienen el cromosoma ahí presente. Ujú. Entonces los genes que disparan en el cuerpo la producción de esas hormonas invaden el tejido del clítoris y el clítoris se agranda. Y tiene un aspecto de pene, que se le llama clítoris peniforme. ¿Estamos? Y oh casualidad,
o casualidad, ese clítoris se erecta y ese clítoris puede penetrar. Bien. ¿Está? Entonces, si vamos a hablar a ciencias Lo cual ciertas, perdón, lo cual en una sí, cultura heteronormada, no, binaria y no, patriarcal es un la escándalo. O sea, destroza, si es un clítoris, claro, no puede penetrar, digamos. claro, exactamente, la Claro, destroza por completo, la destroza por completo. claro. Entonces, por eso, lo correcto es hablar del sexo como un continuo, ¿sí? Ujú. Y hasta el día, hasta hoy, porque no sabemos qué pasará en el día de mañana. También esto tiene que ver mucho con la concepción de evolución que nosotros tenemos, Fabián. Nosotros como especie no hemos terminado de evolucionar. La evolución nunca termina. No, La evolución, desde el primer momento que se inició, sigue su curso. ¿Sí? Y esto lo vuelvo a citar a Maturana, sigue su curso en un devenir como un chorro de agua en cascada de una montaña de arriba hacia abajo. No sabes por dónde va a ir. De que va a ir, pero no sabes por dónde. ¿Está? Por esa razón, los algunos niños que nacen con esta condición, y con otras condiciones más, inclusive cuando el escroto no está cerrado o cuando la vulva no está bien formada, ¿sí? No voy a entrar en términos técnicos para no marear a la gente, pero lo que nosotros, que estamos en este lado de la episteme y pensamos de que estas cuestiones no nos están sosteniendo como que hay una normativa, un parámetro, un margen que es así y cuando no es así es anormal, ¿está? claro. Empezamos a interpelar a los médicos cuando tienen estas intervenciones, bueno, y el médico ve que esto no está bien formado, se hace el análisis correspondiente, supongamos que sea un individuo macho, es decir, un bebé, un nene, cromosómicamente XY, pero tiene un problema de formación testicular. Eso tiene un nombre. No voy a entrar con tecnicismos para no cansar. Pero el médico le dice al papá y a la mamá de este bebé, señora, tenemos este problema. ¿Qué va a querer hacer usted? Se espera unos meses, se le hacen unos análisis, se espera unos meses y se hace una intervención quirúrgica. Y se interviene quirúrgicamente el cuerpo de un individuo. ¿Está? Ahora, Y se toma, esas sí, intervenciones quirúrgicas y ese diagnóstico, independientemente de mm, cómo se llame, están dando por supuesto de que es anormal, que hay algún tipo de patología y que tiene que normalizarse o curarse de exactamente, algún modo, ¿no? exactamente, exactamente. Por eso, en el artículo que yo había escrito para la publicación que habíamos trabajado, yo digo y sostengo esto. No estamos diciendo que una anormalidad no se la deba curar o sanar. Una anormalidad fisiológica, a eso nos referimos. Estamos acá interpelando de que entendamos que esa normalidad va a tener impacto en en la elección de vida de la persona, en la Claro, sexualidad de la persona. Suponete, yo no puedo decirle a una madre o a un padre que tiene una hija con síndrome de Turner, ¿sí? Que es una niña que va a tener muchas complicaciones a nivel fisiológico que influyan fuertemente para que esa chiquita no se desvíe y termine siendo lesbiana. Ese discurso yo no puedo permitirlo. ¿Se entiende? Y este discurso permanece. Este discurso biomédico permanece. Digo biomédico porque son discursos que toman elementos de la biología, hacen una depuración y entran a acumular cuestiones conceptuales y discursivas que se sujetan a alguien a la norma. Y esto tiene que ver mucho con, como dice Ana Fausto, la gestión médica de los cuerpos. qué bárbaro, ¿Sí? ¿no? La Sí, cuando gestión uno lee médica de los muchas cuerpos. veces cómo en las sociedades donde la ciencia estaba muy avanzada, los médicos parecen dioses, son todopoderosos, Mm, digamos. O sea, parece que la exactamente. palabra del médico es prácticamente una sabiduría que tiene que bajar y todos tenemos que agachar la cabeza porque es ese discurso biomédico tan pesado, ¿no? Y mirá vos Uh -huh. cómo desde la ciencia biológica misma hay razones para cuestionar ese poder biomédico. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque la biología lo que está mostrando es diversidad. Ese es el punto.
Y no es una forma caprichosa y de marketing, si se quiere, porque todo el mundo hoy habla de las problemáticas medioambientales y el cuidado de la biodiversidad. No, o sea, diversidad entendiéndose con el sentido realmente importante que tiene. Está diversidad tanto a nivel de especies, diversidad tanto a nivel de sexualidad, diversidad tanto a nivel de sexo, está, y por eso estas cuestiones del binarismo que se han moldado y que se han construido en nuestra sociedad occidental, más que nada, han causado tantos problemas, ¿no? A lo largo de la historia y han llegado a lo que dice Butler, a moldear el género, o sea, a moldear, a determinar cómo el género tiene que ser, ¿sí? Por eso es que Judith habla de esta cuestión de que deberíamos mirar el género como algo performativo, ¿está? Como algo que se va gestando y entra. ¿Sabes qué? Cuando yo lo leía, El género en disputa, era tanta la coincidencia que tenía la escritura de Judith Butler con Maturana, que a mí me sorprendía realmente. Viste que ¿te acordás que en la clase de filosofía y teorías queer, te acordás el año pasado, vos hablabas de que Sí. muchas veces se critica que Judith es medio difícil de leerla. Bueno, el que quiera entenderla de un solo saque a Judith, lea primero Maturana. Va a leerlo Maturana y inmediatamente la entiende Judith Butler. ¿Qué libro de Maturana aconsejás para todos estos temas? Para este tema en Para, particular, digamos, para un público lego, digamos, que no estamos acostumbrados sí, sí, mucho a sí, los sí, sí, tecnicismos de las ciencias sí. naturales. La biología y la psicología. Así se llama el libro, y después El Ajá, árbol del conocimiento. Yo creo que el la árbol. lectura del árbol del conocimiento, que inclusive circula mucho por filosofía y letras, ese libro, es un libro realmente valioso. Es realmente valioso. Yo creo que los dos, ¿no? Tanto Maturana como Varela, porque son los dos autores del árbol del conocimiento, cuando yo los leí por primera vez, realmente me cambiaron la visión de lo que es la biología en sí. Es más, Maturana y Varela son filósofos de la biología. Varela ya falleció en el 2006, pero Maturana sigue vivo, y él sigue haciendo filosofía de la biología, y una filosofía de la biología muy, muy fuerte, muy dura, ¿no? Pero realmente vale la Esto pena leerlos. vos lo venís planteando, todo esto que venís contando, desde cómo hay un pensamiento crítico en las ciencias biológicas, hay una Ujú. perspectiva que cuestiona viejos paradigmas deterministas. Sí, E hiciste sí. referencia en varios puntos de tu relato al tema de cómo se baja esto en la enseñanza de la disciplina, y decís que acá en Sí. Tucumán hay equipo y todo lo demás. Mi pregunta va a ESI, Educación Ujú. Sexual Integral. Cuando uno hace algunos cursos sobre ESI, o bueno, los que estamos en la militancia de la diversidad nos preocupamos mucho porque la ESI abarque cuestiones de diversidad sexual, muchas veces a mí me pasa que me paro en una especie de posición un tanto dogmática, si se quiere, hago la Ujú. autocrítica de que vos podés enseñar ESI desde un punto de vista meramente biológico, o podés enseñar ESI desde un paradigma de derechos humanos, que abarca un montón Ujú. de otras cosas además de la Ujú. biología. Escuchándote a vos y leyendo todo este material que desde la biología aporta y enriquece mucho la cuestión de la diversidad sexual, ¿qué crees vos que debería, o qué contenidos, o cómo se debería dar educación sexual integral en la cuestión biológica puntualmente? Ujú. Bueno, mira, lo que yo creo, y casualmente lo he hablado con los referentes de ESI de acá del Ministerio de Educación, es que debería tener una carga bibliográfica más actualizada en estas Ujú, cuestiones, que es lo que yo veo que falta, ¿sí? Y falta capacitación a los docentes en biología con respecto a ujú. estos autores, a la lectura de estos autores. ¿Está? Un ejemplo concreto, Fabio, lo he tenido en los dos cursos, en los dos congresos que vamos teniendo, perdón, 4 congresos ya, pero en los 2 últimos congresos donde esperábamos que estos temas se toquen, solamente Congresos un de conferencia profesores de de educación, biología, no, no, de no, de educación. educación, congreso de educación. El Congreso Eh, y Internacional de Educación. Bien. Exactamente, y solamente en los 2 años
en los 2 últimos años, un solo panelista tocó este tema, ¿sí? Y lo tocó y dijo claramente esto, o sea, la clave está en la actualización bibliográfica para la capacitación de los docentes. Y tiene razón, porque cuando vos agarrás la ESI, viste que la ESI te da un montón de lineamientos al final y te da un montón de bibliografía, pero en ninguna de la bibliografía tiene el punto de unión, que es la mirada de autores que conecten lo biológico con los derechos humanos. ¿Se entiende? Es decir, que conecten el punto desde lo que viene la biología hablando y hagan esa unión entre lo que se considera los saberes sobre los derechos humanos. ¿Y para qué? Yo ahí tengo fundamento para decir por qué razón yo en el aula, por ejemplo, en un curso de 6º año donde enseño sobre cuestiones de aborto, sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de diversidad, le puedo dar un salto con un acervo académico a mis alumnos y decirle, esto lo sabemos porque ya hay gente que lo está pensando y que lo está trabajando. Fíjate que la ESI solamente, te pones a revisar las revistas, inclusive que nos dan en la ESI para los colegios, y se habla de la homosexualidad, se habla de estas cuestiones de género, pero se habla como cuestiones, yo lo menciono como más que dan vuelta o que gravitan alrededor de algo que es más central, ¿sí? Entonces, yo creo que los docentes deberíamos ya tener una capacitación bien sustentable en cuestiones actuales, ¿no? De biólogos como Anna Fausto Sterling, con lecturas de Judith Butler. Imagínate la riqueza que puede haber en hacer un taller sobre cuerpos sexuados y el género en disputa. ¿Está? O sea, la riqueza que saldría de ahí es... No, de hecho, digamos, en la medida que desde Filosofía y Letras que vamos colaborando, insisto siempre, en una mirada más de las humanidades y de las ciencias sociales, y como la Facultad de Filosofía y Letras otorga títulos, es la facultad que más títulos docentes otorga, digamos. Siempre hay como mucha preocupación en torno a la ESI, pero está como faltando un poco de diálogo, digamos, con la Facultad de Ciencias Naturales, con la que se solía llamar las ciencias duras, digamos, las ciencias exactas y las ciencias naturales, como que fuesen como compartimentos estancos, que en realidad la escuela también fomenta, ¿no? Porque eso también es otra cuestión. Exactamente. O sea, la escuela fomenta esta separación de ámbitos que incluso la ESI es un desafío porque se busca que la ESI sea transversal, entonces que se pueda tocar temas de educación sexual de manera integral en cualquier materia. Y que no nos quedemos con que venga un médico con el esquema binario, con el sistema biomédico, a decirnos cómo es la reproducción entre macho y hembra humana y se acabó el asunto, y cómo hay que prevenir enfermedades de transmisión sexual, que era antes se suponía que era como el eje de la ESI, ¿no? Exactamente. Y eso es higienismo. O sea, y que tenía el nombre, ¿te acordás? De higiene y puericultura, allá cuando estudiaban mis abuelos. Pero bueno, y después pasó a ser educación para la salud, después salud y adolescencia, hoy salud y adolescencia inclusive, pero a ciencia cierta yo creo que estas cuestiones, los que deben tomar la decisión son los que están lamentablemente en la gestión es los que toman decisiones políticas, y comenzar a unir y ver que realmente esto es necesario, esto es importante, y comenzar a integrar estas cuestiones. Hay un detalle que me parece muy importante, vos has dicho recién, algo de la interdisciplinaridad. Nosotros, los profesores de biología, y esto en el Lillo se han dado cuenta hace muy poco, el Lillo ha hecho un giro hace muy poco tiempo, porque se dio cuenta que no puede tener los saberes atomizados que tiene. Ajá. Saberes atomizados es un profesional enciclopédico. Vos tenías, y era así, ¿no? O sea, tenías profesionales que salían de la facultad, tanto profesores como biólogos, como arqueólogos, como técnicos en museología y como geólogos, que vos les hablabas de química y el tipo te largaba una enciclopedia de química. Ahora la querías relacionar, epa. Y se veía hasta inclusive en los exámenes esto.
Por eso yo lo que celebro es que la Cátedra de Biología General tenga estos espacios de discusiones y nos inste y nos pinche cada 2 por 3 a nosotros a tener esta mirada interdisciplinaria de la realidad. Esa es la mirada que debe ser correcta. Y es una cuestión lógica, ¿ves? Si la realidad es compleja, entonces no podés tener miradas atomizadas. Tenés que tener una mirada interdisciplinar. Totalmente. Y en tu práctica docente, porque yo sé que vos sos muy, muy laburante, andás de colegio en colegio y tenés como mucha experiencia en el recorrido de las aulas. ¿Te ha pasado alguna vez el hecho de estar tocando estos temas de la diversidad sexual desde tu rol de profesor de biología en una materia de ciencias naturales y que eso dispare entre tus alumnos, alumnas, alumnes, alguna cuestión vinculada con la diversidad sexual de tus estudiantes? Nunca he tenido esto como problema. Siempre he tenido esta experiencia como una práctica, pero totalmente liberadora y distendida frente a lo que otros profesores y profesoras han sufrido. He tenido colegas que, no sé, parece que la situación se desbordó, que terminaron yéndose de la provincia porque no pudieron manejar una clase de diversidad sexual. Hay Ajá. un... sí, esto lo... A ver, Fabián, es que acá hay... Yo creo que siempre digo, yo hice el camino inverso, porque imagínate, voy a hacer bueno, lo que soy, no soy políticamente correcto, así que les pido disculpas si molesta mi forma de hablar a las personas que me están escuchando. Cuando uno toma conciencia de qué es puto y de lo Ujú. que eso significa, y después tiene el poder de la palabra, porque ejerce la docencia, vos sabés muy bien que los docentes tenemos el poder de la palabra puto tiene otro sentido. Entonces, yo cuando llego al aula y doy mi nombre y digo quién soy, cuando me preguntan, ¿y usted profesor tiene hijo? No, todavía no, estamos en lista de adopción. Ay, qué lindo, va a adoptar profesor y su señora, ¿qué quiere? No, no es mi señora, es mi esposo y se llama Oscar Eduardo Sierra, es fotógrafo y trabaja como administrativo en una distribuidora. Fin del comentario para Oscar Sierra, ahora el actor soy yo, ¿está? Porque te empiezan a preguntar después cómo es, bueno, eso creo que es lo que distiende y rompe la formalidad. Entonces, mis alumnos nunca han esperado o sea, nunca ven nada raro en este tipo de conversación en el aula conmigo. Al contrario, tiro el dato. Soy uno de los profesores, creo que el único profesor que cuando hace algún chiste o alguna broma con respecto a mi propia persona, lo hago como mariquita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y mis alumnos lo pasan muy bien, mis alumnos se divierten y entienden esto y mis alumnos me respetan como tal. Y un detalle importante, así como yo he dicho recién, cambia, por donde yo vengo, el término puto cambia de significado, en mi hora, viste que los varones en la actualidad, puto de acá, puto de allá, puto, bueno, los varones no se tratan así. Por lo menos cuando yo estoy y estamos hablando de estas cosas, ellos hablan con un cierto, entran como con mucho respeto y ya no hablan en forma peyorativa del puto y de la torta. ¿Está? Entonces, yo creo que eso es construcción de ciudadanía. ¿Está? Entonces, Y ese también quizás es ese una sea el plus que docencia. tengo. Sí, sí, y es una docencia que muchas veces cuando estamos en algunos espacios académicos que trabajamos estos temas, como, qué sé yo, cuando a veces yo doy alguna materia en la facultad, alguna materia optativa, o el centro de estudios, o alguna actividad de presentación de libros, el hecho de la visibilidad, que yo lo tomo mucho de la militancia, digamos, ¿sí? El Ujú. orgullo de ser puto, el orgullo de ser LGBT en general, bueno, tiene ese carácter performático, genera cosas, digamos, eso Exactamente, presentarte un poco, exactamente. y forma parte del espacio de, como dicen las pedagogías de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El circuito de Mm. enseñanza-aprendizaje, o sea,
tu propia presencia, con tranquilidad, con orgullo y dignidad de ser quien sos sin problematizar, al mismo tiempo provoca un círculo virtuoso de que se abre el panorama a poder hablar un montón de Exactamente, otras cosas sin ese temor exactamente, y esa dureza que muchas veces viene por el estigma que está asociado a la diversidad sexual, ¿no? exactamente. Inclusive, Fabián, a ver, en la actualidad hay una realidad que, aunque sorprenda, y yo sé que acá hay muchas personas con una mirada muy progresista que nos están escuchando, aunque les parezca raro, chicos y chicas y chiques, en el aula todavía hay chicas que cuando vos hablas de sexo se sonrojan. Yo tuve alumnas muy vergonzosas, muy cohibidas en estas cuestiones, hasta el año pasado, y que al final de año se acercaron y me agradecieron. Me acuerdo que nos estábamos yendo ya, después del acto de cierre fue esto, nos estábamos yendo ya a la casa, yo me olvidé mi paraguas, ese día llovía, eh, volví a buscarlo y una de las chicas se acercó y me dijo, profesor, gracias porque usted es uno de los pocos que enseñan las cosas para la vida. Ujú. Esa era una de las chicas que cada vez que yo hablaba de estos temas, explotaba, era un tomate la chiquilla, pobrecita. Pero, y se veía que ella la pasaba mal, claro, porque imagínate tener todos sus compañeros y vos te avergonzás por tu propio cuerpo. Entonces, estas cuestiones de los sesgos que hay, de esas cuestiones por dónde tiene que ir, por dónde tenemos que pensar, que esto es malo, esto es bueno, no. Creo que alivianar todo esto y entender muy bien esto de la diversidad sexual, entender muy bien lo que es el sexo, la sexualidad y el género, este sistema, ¿sí? Eh, nos facilitaría una construcción de ciudadanía mucho más digna. ¿Está? Esa es la palabra correcta, mucho más digna. ¿Está? Ya no estaríamos ya no estaríamos preguntando, ¿y vos qué haces de mujer? ¿Y quién hace y que de varón? ¿Y quién hace de mujer? ¿Y pero vos sos hombre y te vestís de mujer? Eso ya no habría. Pero escúchame, ¿y qué? ¿Te aplastás las tetas porque sos torta? O sea, no. ¿Se entiende? Creo que ya dejaríamos de usar esos memes donde se la ve a Florencia de la B con el pañuelo verde y el pelo corto como un chango, como un tipo. ¿Está? Ya dejaríamos eso de lado como sociedad y avanzaríamos a una sociedad un poco concretamente y realmente plural y con el respeto que eso significa. ¿Sí? Sí, además pienso, por eso me interesaba mucho el tema de la biología, porque es la que atañe directamente a la normalización de los cuerpos, digamos, Ujú, cuando el sistema biomédico y que en el sistema higienista la educación es fundamental como un ujú, mecanismo de control, un mecanismo de disciplinamiento de los cuerpos, de repente nosotros seguimos con ciertas estructuras higienistas dentro de la escuela. La separación entre varones y mujeres en términos biológicos, ujú, obviamente, el tema de la educación física, cómo damos por ujú, supuesto, digamos, que hay juegos torpes que son para varones, juegos, el ujú. hecho del uso del patio, que hay una preeminencia, digamos, para el uso de los varones porque son más torpes. O sea, hay una serie de discursos y prácticas en la escuela que están muy asociados a argumentos de una vieja biología, digamos, de una biología que quiere imponerse como un modelo Exactamente. binario, sexista. Entonces está buenísimo saber que hay científicos y científicas naturales que están desarrollando nuevos enfoques en biología. Es buenísimo saber que hay docentes de ciencias naturales que están aprendiendo bajo estos nuevos paradigmas y que además son muy conscientes de esto que acabas de decir, digamos, que cuando uno está en el aula, la sola presencia de asumir su propia dignidad de su propia vida en términos de sexualidad es todo un aprendizaje colectivo también, digamos, para el Exacto. curso, para el alumno, para la institución, porque acordate que hay muchos colegios católicos donde hay una especie de código no escrito, donde no se toman Mm. profesores que son abiertamente gays o abiertamente lesbianas, mucho menos vamos a hablar de personas trans que escasamente logran tener un título docente. La verdad que acá en Tucumán todavía falta un poco de recorrido en ese Ujú. término, pero que a mí me alegra muchísimo saber que al menos desde estas cuestiones vinculadas con las ciencias naturales ya hay una especie
de alivio, digamos, de que se pueden abrir otros caminos, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, esperemos de que esto avance, de que realmente si hay profes que me están escuchando, que no se están escuchando, tomen la iniciativa de comenzar a ayornarse con este tipo de cuestiones y que realmente avancemos a ver, a una diversidad real. Yo, Fabián, muchas veces soy crítico cuando hablamos de la comunidad gay de Tucumán. Yo por ahí me pongo a pensar y veo, sí, hay ciertos elementos de que podemos hablar de una comunidad LGBT en Tucumán, pero me cuestiono mucho cuando veo ciertos comportamientos y ciertas actitudes de gays, lesbianas, chicas y chicos trans, que tienen esa cuestión ahí como higienista encima, ¿me entendés? Incorporada, como vos has dicho, que no la podemos sacar, y eso realmente cuesta. Y eso es, en términos de Gastón Bachelard, un obstáculo epistemológico para esto, Ujú. porque realmente no te permite conocer y no te permite entender, ¿sí?, estas cuestiones que existen en la vida y no te permiten ver la riqueza que hay en entendernos y en comprendernos de donde venimos, desde lo natural, desde lo biológico que venimos, ¿no? Dentro de un tiempo ya vamos a pasar ahora, más adelante en el Instagram, el listado del cronograma, vamos a tener otra conversación con referentes de una organización tucumana que se llama NOA Intersex, que creo que está Ujú. Ceci escuchándonos también. Te voy a invitar especialmente para que nos escuches Ah, y bien, para que nos perfecto. escribas preguntas, Ajá. porque justamente creo que la cuestión intersex está directamente vinculada a esto que vos estás Ujú. planteando y contando. Qué bueno sería que no tan solo los docentes y la gente que está haciendo ciencias biológicas pudiera incorporar estos nuevos contenidos que visibilizan la diversidad y el continuo del sexo, Ujú. porque eso tiene un impacto directo en la vida de las personas. Tiene un Sí, impacto directo en algunas exactamente, prácticas que conocemos, al menos acá en Argentina. Yo sé que es a nivel mundial, pero conocemos en exactamente. Argentina que es la mutilación, que es Ujú. el tratamiento quirúrgico en cuerpitos recién nacidos que realmente después impactan en la vida impactan Así en el es. bebé, pero que después cuando esa persona toma conciencia de todas las cosas que se hicieron con su cuerpo, no tan solo sin su consentimiento, sino como una especie de, no se discute estas cuestiones, cuando hay mucho Ujú. para discutir, Ujú. la verdad que los aportes que nos viene haciendo la propia biología son muy útiles, digamos, para eh, provocar algún tipo de incidencia en que podamos vivir más dignamente todo el colectivo, porque acordate que el colectivo LGBT tiene también la I de intersex que prácticamente queda como siempre invisibilizada porque realmente creo que es necesario abordarlo de una manera mucho más compleja de lo que venimos trabajando. Bueno, yo me imagino, en la década del 90, antes de la década del 90, las personas gays, homosexuales éramos considerados trastornados, enfermos. Eh, Exactamente, y hoy por hoy exactamente. estamos socialmente, digamos, de algún modo, digamos, por supuesto todavía mucha discriminación, pero creo que a nadie le llevarían el apunte si dijeran que estamos enfermos o que tenemos un problema biológico. Bueno, creo que todavía nos falta un recorrido muy importante en términos sociales y educativos para poder avanzar con la cuestión de la diversidad biológica. Exacto. Eh, yo recomiendo también, más allá de esto, la lectura de un libro muy bueno que pone en discusión todo este tema de que hacia dónde Walter, queremos perdón, ir. ahí me Sí, está, disculpa, me están diciendo que me quedan sí. segundos para terminar. Ah, bueno, 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 ahí Va nomás, a quedar